Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy vamos a estudiar la lección titulada Detrás de la Máscara, una lección interesante basada en el libro de Proverbios. Hola, Johnny. Un placer verte, Rafael. Gracias, igualmente. Oramos a Dios pidiendo sabiduría. Hagamos la oración. Amante Dios, danos sabiduría al estudiar el libro de Proverbios, que podamos compartir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 En la vida de todos nosotros hay momentos donde pensamos que somos muy listos, que somos personas muy inteligentes, que sabemos mucho, y si no nos recordamos cuando nosotros lo hemos hecho, ciertamente nos recordamos cuando nos topamos con personas que se lo saben todo. Uno les dice algo y, sí, ya yo sabía eso. O uno les hace una sugerencia, no, yo tengo algo mejor que eso. Y la lección de hoy es interesante porque trata en parte acerca de esa sabiduría propia, la gente que se cree muy inteligente. Autosuficiencia. Sí. Vamos a comenzar leyendo el versículo en Proverbios capítulo 16. Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Pues más puede esperarse de un necio que de él. Yo pienso que nos pasa a todos nosotros, que a veces pensamos que nuestros pensamientos, nuestros razonamientos están bastante centrados o son bastante agudos, sagaces, y que nosotros entendemos bien lo que está sucediendo y podemos hasta leer las intenciones que hay detrás de las palabras de las personas. O sea, que somos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuál crees, en tu opinión, que es el peligro de tener una actitud así? Es un peligro de vida eterna, porque lamentable y desgraciadamente esa actitud no está supeditada, no está dependiente, no ocurre únicamente en asuntos y temas de física, de matemática, de biología o de ciencias ocultas, sino que ocurre en el estudio de la Biblia. Y ahí es donde la desgracia es terrible. Personas que están fijos en que su interpretación de un texto, en que su colección de versos bíblicos contradicen a todos los demás y ellos son superiores a todos los demás en la iglesia. Y ellos tienen declaraciones especiales que solo a ellos Dios le ha dado. Y el texto dice que un necio sabe más que ellos. O sea que están, muchas veces el que tiene esa actitud de que piensa que es la única persona que ve realmente lo que está sucediendo, están engañados. Sí, y hay un solo remedio para esto, Rafael: humildad. Esto quiere decir que si yo traigo una idea, yo esté dispuesto a escuchar lo que dicen los colegas, lo que dice la familia, lo que dice mi esposa, lo que dicen los hijos, y estar entonces dispuesto y capaz de aguantar mi juicio en humildad. ¿Es fácil eso, Rafael? No, indudablemente es difícil porque las personas que se creen sabias en sus propias opiniones, las personas que se creen más inteligentes que los demás, viven en un mundo de engaño. Y más adelante vamos a tratar a sacar un versículo acerca de esto. Pero mientras tanto, o en el momento, vamos a leer un versículo también dirigiéndose a esta triste actitud en Proverbios capítulo 3. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Lo que vemos en el primer versículo, Johnny, es que la persona se dé cuenta el problema, el error que es creerse sabio en su opinión, en sus
pensamientos, en sus razonamientos, y que sea humilde ante Dios. O sea, que nosotros tenemos que compararnos con Dios. Nosotros tenemos que tener siempre como punto de referencia no a las personas que creemos que son menores y menos inteligentes o que pensamos que nosotros somos más listos que ellos y realmente sabemos sus motivaciones y lo que están tratando de hacer, sino que nos comparemos con Dios. ¿Qué sucede, Johnny, si uno se compara con Dios continuamente? Operacionalmente, Rafael, esto es muy difícil. Voy a contestar tu pregunta, pero primero voy a aclarar un detalle y me dices tu opinión. Operacionalmente, ¿cómo funciona el compararse con Dios y con la sabiduría de Dios? Es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás. Pero la Escritura no nos deja en silencio, nos dice que si tú quieres ver a Dios, tienes que amar al prójimo. Entonces, operacionalmente, comparar lo que yo digo con la sabiduría de Dios quiere decir que yo esté dispuesto a traer mi opinión y cuando escucho que Rafael dice algo contrario a lo que yo digo, cuando escucho que mi esposa, que un estudiante, que un compañero de trabajo dice algo contrario a lo que yo digo, ser humilde es suficiente como para aguantar el pico, callar la boca, cerrar los labios y abrir los oídos y escuchar y meditar y pensar. Somos muy rápidos y queremos establecer juicio de inmediato y nos sentimos autosuficientes porque nos imaginamos que Dios está detrás de nuestra oreja hablándonos al oído. Pero ser consciente de la opinión de Dios, que es el que lo sabe todo, operacionalmente quiere decir escuchar a Rafael, escuchar a Clara, escuchar a Johnny, John, Johan, mis hijos, escuchar a los que yo pienso que saben menos. Hay un verbo que te faltó. Dígame. Y es recordar. Sí. Recordar, porque ciertamente hay muchas enseñanzas en las Escrituras que si nosotros recordamos lo que dijo el Señor Jesús, los proverbios de Salomón, las enseñanzas de Eclesiastés y de tantos otros pasajes de la Biblia, nosotros ciertamente llegaremos a la conclusión, mejor no ofrezcamos nuestra opinión, seamos humildes, guardemos nuestra boca, escuchemos primero para luego emitir opiniones. Hay un pasaje en Apocalipsis muy conocido por todos nosotros que nos da el mismo mensaje, no seas sabio en tu propia opinión, pero desde otro punto de vista. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Tú ves, Johnny, alguna similitud en lo que Dios dice, en lo que Salomón dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová? ¿Tú ves algún paralelo entre estos dos versículos? 100%. Y me hace temblar, porque este soy yo, este eres tú, este somos nosotros, este es el escucha, el vidente. Nosotros somos esos que nos pensamos ricos. Porque si yo tengo la Biblia y la tengo bien subrayada y conozco los textos de memoria y puedo dar el estudio bíblico, me siento rico y soy rico, tengo Biblia. Pero es al mismo tiempo el peligro que yo tengo. Porque si me enorgullezco, si me pongo por encima de mi estatus, que mi estatus es siempre inferior al grupo, mi estatus es siempre inferior a Dios, porque operacionalmente estar sometido a Dios quiere decir estar sometido a mi prójimo, en el contexto de lo que presenta la Escritura. En Mateo 18, por ejemplo, dice que hay un sistema para la iglesia determinar si alguien está errado, y es un sistema en el cual se confrontan unos con otros y se buscan testigos y se llega hasta la iglesia en pleno, y allí se decide cuál es el beneplácito del grupo con respecto a la opinión de la persona en asuntos eclesiásticos. Y en la casa es lo mismo. Escuchar, en tu caso a Marlene, en mi caso a Clara. Y escuchar con intención, inclusive de someterme cuando no estoy de acuerdo, cuando veo que hay necesidad
de aprender. ¿Y cuándo no hay necesidad de aprender? Ese momento nunca llega. Ahora, Johnny, aquí hay algo interesante en este pasaje, en los dos, cuando comparamos los dos pasajes. Uno habla acerca del sabio, que el que es sabio en su propia opinión, y el otro del rico. Pero no pensemos que esta condición de orgullo, de ceguera, se limita únicamente a aquellos que son los que se creen sabios y los que son ricos. También se puede aplicar al que se cree que es el mejor predicador y el que mejor da estudios bíblicos en la iglesia, y el que se viste mejor y el que hace su trabajo mejor, porque todos esos son engaños, son productos de esos orgullos bajos, esas manifestaciones de la naturaleza caída del ser humano, a lo cual nosotros siempre tenemos que estar en guardia y buscando la forma de cómo evitar caer en eso. Y hay un pasaje que quisiera que leyéramos en Proverbios 27, que nos habla a nosotros, Johnny, de qué forma, una de las formas que tenemos para protegernos de caer en esta trampa. Leamos el versículo. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Leales son las heridas que causa el que ama, pero falsos los besos del que aborrece. Aquí se mencionan dos palabras que pienso que son claves para entender este versículo: reprensión y herida. ¿Qué crees tú, Johnny, que significa esta parte aquí? Estamos hablando de aquellas personas que se creen ricos, mejor dicho, que se creen sabios, que son ricos, que están enorgullecidos, están ciegos. Y entonces vemos este versículo acerca de la reprensión y la herida. Es muy difícil, Rafael, porque los seres humanos acumulamos evidencias y solo nos fijamos en lo que nos conviene. Entonces es muy fácil mostrarle los errores al otro, aunque yo esté errado también. Porque todos somos humanos y toda la lógica humana falta, no llega a algo completo. Entonces es fácil estar equivocado, pero como me concentro en los errores del otro, entonces digo, no, tú estás mal, y es verdad, el otro está mal, pero no puedo ver que yo estoy mal. Y el texto me parece que está diciendo que estamos todos heridos y necesitamos esa reprensión en vez de pretender cortesía ante el otro, porque aquí nos está diciendo que nos tenemos que llamar el mal por su nombre, el uno al otro. Yo veo eso mismo en el pasaje, porque habla acerca de las heridas que causa el que ama. Y yo pienso, Johnny, que todos nosotros, si estamos en una condición que posiblemente nos pasa a todos en algún momento, que estamos engañados, que pensamos que estamos en lo correcto, que pensamos que los otros son los que han tomado una posición equivocada. Y entonces, en momentos así, la persona que ama, tal vez un padre, tal vez un hermano, tal vez un amigo, ciertamente un pastor de la iglesia, le toca ese trabajo difícil que es la reprensión y causar una herida. No tanto en el sentido de que va a hablar con golpes y va a hablar fuertemente, sino en el sentido de que cuando una persona está así exaltada, cualquier cosa que tú le digas es como una herida. Pero el texto dice, leales son las heridas que causa el que ama. A veces nosotros necesitamos escuchar un mensaje que nos hiere, un mensaje que nos sienta y nos hace recapacitar. Y cuando nosotros recibimos esas oportunidades, nunca es agradable. Yo me acuerdo mucho haber leído las descripciones que daba la hermana White de esa parte de su labor que nunca le gustó, que era precisamente reprender, señalar los pecados y los errores de los líderes de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, y tener que traerles un mensaje que era como una herida en el corazón, porque mucha gente no la podía recibir. Habían personas que sí, la recibían como una advertencia, un mensaje de amor de parte de Dios, pero otras personas no lo podían recibir.
Y si a ella no le gustaba que recibía mensajes de Dios, ¿cómo seremos nosotros que estamos viendo el comportamiento de otras personas y estamos viendo tal vez que están equivocados y tener que acercarse uno para con humildad, con mucho aprecio, pero hay que ser atrevidos, hay que ponerse fuerte y dar esas palabras de corrección. Gracias por esas palabras, Rafael. Gracias por recordarnos. Vamos a ver el siguiente versículo en Proverbios capítulo 27. Los aceites y perfumes alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Responde al necio como merece su necedad, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. Estos versículos nos presentan dos lados de la moneda. Por un lado dice, los aceites y perfumes alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Aunque uno trate con cordialidad y con amistad, a veces son heridas las que se producen, como decía el otro versículo. Pero el versículo 25 nos habló a nosotros acerca de del deber de responderle al necio. Podemos ver a un hermano en actitudes incorrectas y quedarnos callados por cuidar su ego. Yo creo que lo hacemos más bien por cuidar el ego nuestro. No queremos pasar la incomodidad de ser rechazados. Y es mejor ignorar a la persona y darlo por étnico y publicano. De todas maneras, yo no duermo con él, no es mi esposa, no es mi cónyuge, que se lo lleve el que lo trajo y que no me preocupo yo por esta persona. Pero eso es falta de amor. Y si yo pienso que amo a Dios, la medida operacionalmente, ¿cómo yo sé si se estoy amando a Dios? ¿Cómo trato al que me necesita? Y en este caso, el que necesita reprensión es el que me necesita. Como yo lo trato, y no es ignorándolo o diciéndole palabras bonitas cuando lo que necesita es reprensión. Como yo lo trato indica mi relación con Dios. Indica también en la verdadera amistad, porque si nosotros vemos a una persona con un comportamiento malo, un comportamiento equivocado, que está yendo en la dirección incorrecta, lo natural es que nosotros no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que queremos hacer algo al respecto. El tema es ese de la incomodidad y que uno quiere evitar esa incomodidad, uno quiere evitar meterse en una situación que en un sentido no es problema de uno, pero desde el punto de vista cristiano, nosotros somos centinelas. El libro de Ezequiel dice, me lo estaba leyendo hace como 3 semanas atrás, el libro de Ezequiel hacia los últimos capítulos, 43, por ahí, 44, habla acerca de que Dios nos ha puesto a nosotros por centinelas. Y si bien es cierto que eso no quiere decir que nos debemos meter en la vida de todas las personas y señalarles sus pecados, lo que estamos refiriéndonos es a hablar a una persona palabras de apoyo, palabras de corrección, palabras de sabiduría, para ayudarlos a ellos a recapacitar y reconsiderar su curso de acción. La tragedia más grande, Rafael, es cuando una persona le pide a otra consejo y le pide a otra, mira, estaré bien, dime qué piensas. Y la otra persona, con tal de quedar bien, no le reprende. Ahí está, es la tragedia más grande. El pasaje aquí en Ezequiel dirá, yo demandaré la sangre de ellos de tus manos. O sea que es una parte de lo que en inglés se llama tough love, amor fuerte, que nosotros viendo a una persona con necesidad de corrección, necesidad de recibir algún tipo de examen, de evaluación, nosotros lo hagamos, aunque sea difícil para nosotros, que nosotros tomemos esa posición de ayudar a la persona que necesita esa ayuda. Vamos a ir ahora al versículo en Proverbios 27, versículo 21.
En el crisol se prueba la plata, en el horno el oro, y al hombre la boca del que le alaba. Eso está fuerte. Eso indica que tú y yo tenemos que visualizar la situación en la cual empiezan a alabarnos como un horno de fuego. La prueba de nuestro carácter. Bueno, ¿qué es lo que hace precisamente el crisol? El crisol no es un calentador donde se mete el oro o se mete la plata y se le calienta un poquito, sino que son temperaturas extremas. Y es esa temperatura extrema la que licúa el metal para que fácilmente se pueda sacar todo lo difícil. Ese tipo de conversación, ese tipo de halago hacia las personas son una prueba porque requieren de la persona que no se vaya a creer, primero que no se vaya a convertir en ese sabio que se alaba en su propia sabiduría, porque por ejemplo, nosotros tenemos predicadores que predican muy bien. ¿Y qué sucede normalmente cuando una persona predica un sermón que ha sido una bendición y una inspiración? Se le alaba, se le da las gracias, se le indica lo bueno que hizo. Y no es una o dos personas, sino que continuamente están oyendo esas alabanzas, esas felicitaciones, y eso llega a ser una prueba para el carácter. Cuando nos dicen a nosotros que somos excelentes en alguna cosa o en otra, eso llega a ser para nosotros una tentación que la utiliza el diablo para hacernos caer en una trampa de que nosotros pensemos de que vamos a subir, todo. de que vamos a subir a las alturas y nos vamos a sentar junto a Dios y que somos más hermosos que los demás y podemos predicar y nuestro dinero es mayor que el dinero de los demás. Eso es una tremenda trampa. Una cosa que la Escritura nos dice a nosotros que el que lisonjea a su prójimo le tiende una trampa. Y nosotros debemos de tener cuidado en ese tipo de conversación cuando hablamos con las personas de que tal vez los estamos exaltando a ellos por encima de lo que en realidad se merecen. Cierto. Vamos a leer ahora en el libro La Educación un pasaje relacionado a este tema. No aceptéis la adulación ni aún en vuestra vida religiosa. La adulación es un arte por medio del cual Satanás está al acecho para engañar a la gente humana y hacerlo ensoberbecerse con elevados conceptos de sí mismo. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. La adulación ha sido el alimento con que se ha nutrido a muchos de nuestros jóvenes, y aquellos que les alabaron y adularon creyeron que procedían bien, pero han hecho mal. La alabanza, la adulación y la indulgencia han hecho más en el sentido de llevar almas preciosas a senderos falsos que cualquier otro arte inventado por Satanás. Bueno, Johnny, yo creo que es correcto que nosotros felicitemos a la gente por sus logros. Yo pienso que es parte de la forma como estimulamos a la gente a seguir al Señor, a continuar desarrollando sus talentos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer una cosa sana y hacer una cosa que se convierte pervertida? Aquí se habla acerca de la alabanza, de la adulación. ¿Cuándo se convierte eso en algo negativo? Cuando ponemos la corona a los pies de la persona. En otras palabras, tú predicas un buen sermón. Yo llego donde ti y digo, Rafael, pero tú eres un tremendo. Tú sí te las comes crudas y sin sal. Tú eres la última Coca-Cola del desierto, lo mejor que hay en este planeta, predicador más grande. Pero ya evidentemente ese tipo de palabras es unas exageraciones. Bueno, pero tú tienes el sentido. Por otro lado, si yo llego a donde ti y te digo, Rafael, el Señor te usó.
vengo a orar contigo para agradecerle a Dios el talento que te dio. Y oramos juntos y le damos gracias a Dios por cómo Él te usó. Entonces, la diferencia que yo veo en tus ejemplos, Johnny, es que en un lugar, al principio, era el enfoque sobre la persona y en el segundo, en relación a Dios. Los dos trajimos la corona. Yo te dije a ti, te invito a poner la corona junto con mi corona a los pies de Cristo. Mientras que en el otro yo me estaba quitando la corona y poniéndotela a ti diciendo, pero tú eres lo mejor que hay en este mundo. Ok. Entonces, lo que se menciona aquí en este pasaje de la educación es que ese tipo de alabanza y adulación, como se menciona allí, como lo menciona la hermana White, es contraproducente porque lo que hace es que crea en la persona estados espirituales que son contraproducentes. Y posiblemente esto está relacionado con el tema original de el sabio que se cree sabio en su propia opinión, el rico que no tiene necesidad de nada, porque es un enfoque hacia adentro, un enfoque hacia lo que yo he hecho y en la perspectiva no hay ningún Dios. Correcto, estoy 100% de acuerdo. Y no está en contra de alabar a la persona, está en contra de alabar a la persona sin poner la corona a los pies de Cristo. Es decir, toda alabanza a lo que hace Rafael viene en el contexto de la obra que Rafael. Rafael, el Señor te usó de una manera especial, alabado sea el nombre de Dios, que el Señor siga bendiciendo tus talentos para que puedas traer a muchos a los pies de Cristo. Vamos a orar para agradecerle a Dios cómo Él te usa. Y ese balance es el que permite a la persona tener esa perspectiva de Dios. Hice bien porque Dios dio la oportunidad. Hice bien, tuve éxito porque Dios bendijo y es para la gloria de Dios, no para la gloria personal. Apreciados hermanos, estamos llegando ya al final del estudio de hoy. Para la semana que viene tenemos el estudio que se titula Vivir por Fe, donde estamos llegando ya casi al final del libro de Proverbios y estamos combinando algunos de los últimos versículos para hablar de ese tema importante de la fe. Vamos a hacer la oración final. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la llamada, el llamado o advertencia que recibimos hoy en cuanto al orgullo, en cuanto al engaño personal de creernos que somos independientes y podemos estar parados sin tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a recibir las correcciones. Envíanos a nosotros esas correcciones para que nosotros siempre te tengamos a ti en perspectiva en nuestras vidas y entendamos que todo lo que hacemos lo hacemos en ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.